ya ser las 8:30. Hoy es 13 de diciembre del 2023. Ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday. Expediente 151-2016, incidente 130. Solicitud efectuada por Fernando Chuquisengo Salas. Perdón. Por Simón David Ponce Briones, en el proceso que se le sigue por el delito de homicidio calificado y otros, agravio del Estado y otros. Grabamos la audiencia, por favor registren su asistencia. El Ministerio Público. Sí, señor magistrado, muy buenos días. Buenos días a todas las personas interconectadas a esta audiencia. Quien se dirige a usted, Geraldi Fiorella Peña Chumbes, fiscal adjunta del equipo 1 de la primera FECOR, con domicilio procesal en Girón Carabaya 442, oficina 201, Cercado de Lima. Correo electrónico del despacho 1fecore1@mpfn.gov.pe, casilla del Poder Judicial 58139 y número de celular 957-151-737. Muy buenos días. Gracias. La defensa, por favor. Señor magistrado, muy buenos días, señorita representante del Ministerio Público. Por la defensa del señor Simón Ponce Briones, el letrado Walter Linares Saldaña, con colegiatura CAL 28610, domicilio procesal en Girón Teodoro Cárdenas 139, departamento 402, Santa Beatriz, casilla SINOE 61416 y correo César Ruiz Fernández 04@gmail.com. Gracias. Está dando fe del desarrollo de esta audiencia. Buenos días. Para quien está a cargo de la audiencia como especialista de audiencias, Jessica Angélica Necama Arones, la misma que da fe de la presente. No, pues ya le envié los oficios. Gracias. Bien. Hay 13 enlaces además de la Fiscalía, ¿verdad? Y el doctor Rodas también. Buenos días, señor magistrado. Sí, estoy conectado. Voy a estar presenciando. Gracias. Doctora Peña, hay 3 enlaces también, además de la Fiscalía. Sí, señor magistrado, es lo que visualizo aquí en la pantalla y seguramente es usted comprenderá que este imputado se encuentra en varios casos y es una forma de asistir a mi presencia. Gracias. Correcto. Adelante, doctor Linares, puede sustentar su pedido. Sí, gracias, señor magistrado. Con su venia. Señor magistrado, atendiendo a lo que señala el artículo 283, numeral 1 del nuevo Código Procesal Penal, solicitamos ante su despacho la cesación de la prisión preventiva en contra del imputado Simón Ponce Briones y a fin de que se le dicte una medida menos gravosa, en este caso es una comparecencia restringida, en base a la aparición de nuevos elementos que demostrarían la no concurrencia de los motivos que sustentaron la imposición de la medida de prisión preventiva dispuesto en la resolución del 31 de enero del 2020 que se declaró fundada la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Señor magistrado, tenemos pues de que en este proceso, el principal, el 151 del 2016-0, hay 2 cuadernos. Esto de acá es el cuaderno número 83 y el cuaderno número 34. El 83 es del señor Casani Liendres y el 34 es del señor Flores Mejía, en donde el superior en grado ha tenido pronunciamientos con respecto a los peligro procesal y con respecto a la proporcionalidad de la medida, atendiendo en que están en un conjunto estas 2 personas, así también como el señor Ponce Briones.
En ese sentido, lo que señala la regla, igual razón, igual derecho, porque son casi todos los procesos que tienen en sí, son las mismas imputaciones que se le hacen. En ese sentido, en estas resoluciones del superior en grado, esto es tanto la resolución del cuaderno 83, resolución 5 del 14 de abril de 2023 y la resolución 43 del cuaderno 34, la resolución del 16 de noviembre de ¿Qué 2022. resoluciones me dice usted, doctor? Del incidente 83, ¿qué resolución? A ver, magistrado, del incidente 83, la resolución número 5 del 14 de abril del 2023. Eso Ya. es con respecto al señor Casania Liendres. Y la resolución número 43 del 16 de noviembre del 2022, esto es con respecto al señor Flores Mejía del cuaderno 34. Ya. Magistrado, teniéndose pues, como se han mencionado, que en estas resoluciones hacen pues, hacen distinciones con respecto a estos dos aspectos, tanto de la proporcionalidad con respecto al peligro procesal. ¿Qué cosa es lo que señala? Por decir, ¿no? ¿Qué cosa es lo que señala en cuanto al peligro procesal? Específicamente, para ser en concreto, señala que ¿En qué si es que una... parte, doctor Linares, en qué parte de la resolución para poder seguirle, por favor? A ver, un momentito, magistrado. ¿Y a qué resolución se refiere? ¿A la 5 o a la 43? Sí, correcto, magistrado. Dice, está haciendo referencia, creo que, A la resolución 5, magistrado. Sino que estoy buscando el punto. al peligro procesal o a qué, Mm, o a qué extremo. Sino que estoy buscando el fundamento, ¿no? Porque es una resolución extensa. Claro, pero a ver, a lo mejor puedo ubicar yo también a qué está haciendo referencia, doctor, a qué presupuesto de la prisión, a la proporcionalidad o al peligro procesal, porque eso es lo que me ha señalado usted, ¿no? Respecto al peligro procesal y proporcionalidad de la medida. A esos aspectos, Sí, magistrado. ya, porque respecto de Casani Liendres está a partir de la foja 55. 57, análisis de la sala de apelaciones. Con respecto a la resolución 5, magistrado, del cuaderno 83 del señor Casani Liendres, eh, señala con respecto al peligro procesal.
Señor, le hago solamente un resumen, un síntesis, ¿no? Con respecto al peligro procesal. Ya, entiendo que es la página 57 y 58, Sí, magistrado. ¿o no? Porque ahí es donde está el análisis de la sala de apelaciones. En cuenta. Sí, correcto, magistrado. ¿En qué La numeral? ¿En página qué considerando? está en el, con respecto al 184, Porque ahí en el 185 dicen este agravio debe ser desestimado. En el 187, más bien ahí sí dicen estos agravios son fundados. Entiendo que se refiere al 187 entonces. claro, El magistrado, sí, 186, 187. sí, Porque ahí magistrado, es donde dice que está fundado. A ver, ¿qué es lo que va a resaltar usted, doctor? sí, magistrado, ahí para hacer sí, magistrado, ahí, ¿no? Para la defensa, señala, pues, ¿no? Si bien es cierto, en este caso tenemos de que el señor Ponce Briones estaría como ausente al proceso, entendiéndose que se está ausente del proceso después que se le dictara la prisión preventiva. Entonces, ello, que si bien es cierto, estuvo ausente después de la prisión preventiva, pero desde que se presentó la prisión preventiva, que data más de 4 años hasta que se resolvió, ha estado presente, ha estado laborando. Entonces, el hecho de tomarse de que, ¿no? de que está ausente, no pues quiera decirse de que está rehuyendo la actividad probatoria, sino por el contrario, como la misma sala, ¿no? desarrolla, acogiendo lo que señala la casación 50-2020 de Tacna, es decir, si una persona no se encuentra presente en las audiencias, en los llamamientos judiciales, ello pues quiera decir de que está huyendo, sino que se trata pues de que a una persona que le van a dictar una medida restrictiva hacia su libertad, es pues una reacción propia del ser humano, ¿no? De protegerse ante un eventual suceso, como en este caso la prisión preventiva. Entonces tenemos pues, por eso traemos dicha resolución de que hace ese análisis, pues, ¿no? Pero ¿en Hace qué ese parte, análisis. doctor? Porque le vuelvo a preguntar, ¿en qué parte, qué es lo que está usted resaltando finalmente? Hasta ahora no me ha dicho de estos fundamentos. O sea, yo le he dicho que sería, entiendo, el 186, 187, pero usted no me lo ha citado. Le vuelvo a preguntar, ¿qué parte le interesa a usted resaltar de esta decisión? Ah, correcto, magistrado. Es decir, si una persona no está presente en el proceso, en la investigación, entonces eso de ahí no se quiera tomar pues como un peligro procesal, sino por el contrario es algo natural de una persona, pues, ¿no? De que como se dice, se pondría a buen recaudo, ¿no? Pero eso no significa que el proceso siga y a través de su defensa haga los descargos correspondientes, pues, ¿no? Porque el señor Ponce Briones, él ha rendido su declaración. Las únicas diligencias que habrían, pues, son testimoniales, eh, peritajes, que eso de ahí, quien lo hace es la defensa, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, a la fecha y atendiendo también a la fecha, este peligro procesal ya no sería de sustento o de una manera fuerte como en un primer momento así lo invocó el Ministerio Público.
Y con referente, magistrado, a la proporcionalidad de la medida, hay que tener en cuenta también pues el tiempo que ha pasado, ¿no? Y durante ese tiempo que ha pasado, eh, hay que tener en consideración pues de que ese hecho ¿no? del peligro procesal habría disminuido. Y como desarrolla también la sala superior, ese transcurso ¿no? del tiempo, también tendría que evaluarse la proporcionalidad de la medida, pues, ¿no? ¿En qué parte señala eso la sala superior, doctor? No, es de lo que se ha mencionado anteriormente, de lo esbozado por la sala, solamente estamos haciendo como un comentario, pues, ¿no? O sea, parte de nuestra alegación. ¿Y de la otra resolución 43 va a señalar algo usted? Ah, sí, magistrado, la resolución 43, ¿Qué con parte? respecto al señor Flores Mejía, ¿En qué parte, doctor? sí, magistrado, un momentito, sino que estoy. Esto está en la página 17, magistrado. ¿Qué fundamento? En el fundamento 5.2.3.1. ¿En qué parte específicamente? Porque ahí hay Sí, sí, magistrado. ítems, hay Sí, específicamente en el ítem, hay una I, dos I, dos sí, en el IES, ítem, sí, en el ítem 2, perdón, dos is, en la sí. parte infine y en el ítem 3. Ya. ¿Qué es lo que se señala ahí, doctor? Sí, en concreto, magistrado, como se vuelve a repetir, el señor Ponce Briones está ¿no? con la prisión preventiva del 31 de enero del 2020 y a partir de esa fecha, como se dice, se pone a buen recaudo, está como no ha habido. No es que no esté no ha habido, sino que está a buen recaudo en protección de su derecho a la libertad hasta que, ¿no? se sigue el decurso del proceso. Pero antes de todo ello, hasta inclusive desde que se interpuso la prisión preventiva, ya más de 4, ahorita ya casi 5 años, ha estado asistiendo a su centro de labores. Y el hecho de que esté como no ha habido, ¿no? para la fiscalía, como desarrolla la sala, ¿no? Cuando en este caso, por decir que se está puntualizando el señor Flores Mejía, de que no se habría puesto a derecho, ello de ahí pues no debe interpretarse pues que está perturbando, rehuyendo la actividad probatoria, sino por el contrario, la sala desarrolla desde un sentido de la auto no incriminación, que toda persona tiene ese derecho, más aún que está siguiendo un proceso y más aún ante la imposición de una medida gravosa, como es en este caso de la prisión preventiva. Por eso, ¿no? La sala señala, pues, ¿no? el, lo obligado no se encuentra, pues, en, de ponerse
a derecho, ¿no? Sino hasta que se resuelva su situación jurídica, ¿no? Lo cual resulta compatible con el principio de inocencia. Y como se ha señalado, la diligencia por la cual tenía que estar presente se ha realizado su declaración. Las otras diligencias que se podrían realizar, testimoniales, peritajes, eso de ahí se hace a través de la defensa. Entonces, magistrado, por eso nos apegamos y, ¿no?, señalamos así concretamente, por eso nos basamos en estas dos resoluciones, como son de otros coprocesados y vendrían a ser casi hechos, situaciones conexas, porque todos siguen la base de la misma imputación. Entonces, ante eso de ahí, como hemos señalado, igual razón, igual derecho, es de que con estas dos resoluciones de la Sala Superior habrían nuevos elementos compatibles con referente a estas dos situaciones que hay, ¿no? Con respecto a la proporcionalidad de la medida y, y al peligro procesal, ¿no? Proporcionalidad de la medida, señor magistrado, han pasado tanto tiempo y en todo ese tanto tiempo las situaciones han variado, ¿no? Por lo tanto, para la defensa sería pasible de que se le imponga, cese la prisión preventiva y se le ponga una medida menos gravosa, ¿no? Como es en este caso la comparecencia con restricciones, con el pago de una caución correspondiente, ¿no? Y para terminar, señor magistrado, el Ministerio Público señala que, ¿no?, se habría retirado de la policía debido a las infracciones administrativas, pero han sido infracciones leves que han sido cumplidas. Específicamente cuando el señor, ¿no?, de acuerdo a su derecho de autoincriminación de protección, como la misma casación 50/2022 lo hemos señalado, se ha puesto a buen recaudo en salvaguarda de su derecho a la libertad, porque la medida que se le venía, pues, es la más gravosa. Esa es en síntesis, magistrado, para nuestra petición. Bien, el Ministerio Público. Bien, señor magistrado. Para poder responder los argumentos de la defensa, primero que nada debemos ubicarnos respecto del señor Simón Ponce Briones. Y esta persona, el Ministerio Público le imputa haber participado en los hechos Chiclayo, Banquero de Ascarrús y Ramiro Prialé. Como hemos evidenciado del cuestionamiento que hace el abogado de la defensa, específicamente habla él respecto del peligrosismo procesal. Este ha sido precisamente el presupuesto cuestionado, adicionalmente, o como consecuencia también el presupuesto respecto a la proporcionalidad de la medida, ligado principalmente al transcurso del tiempo. La resolución judicial de primera instancia que declara fundada la prisión preventiva de este señor Simón Ponce Briones es la resolución de fecha 4 de febrero del 2020. Y a partir de la página 65 se hace un análisis respecto de las características que tendría esta persona. Y en específico se reconoce el arraigo domiciliario, el arraigo familiar, pero en el tema del arraigo laboral es donde su judicatura hace hincapié a el régimen disciplinario que ha tenido esta persona, el desempeño que tuvo como efectivo policial. Y es que este señor ha tenido 6 medidas disciplinarias con días de arresto, lo que para su judicatura evidenció que dicho imputado no representaría un ejemplo en su desempeño como miembro policial. Asimismo, su judicatura precisó que tratándose precisamente de un empleado, funcionario público, más aún de la Policía Nacional del Perú, habría incumplido sus deberes y menospreciado su sagrada misión. Y ello, sumado a los fundados y graves elementos de convicción que se expusieron ante su judicatura para la acreditación del primer presupuesto de esta prisión preventiva, es que se llegó a esta consecuencia del otorgamiento y el cumplimiento del presupuesto respecto de del peligro de fuga. Y esta decisión de usted
fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones a través de la resolución número 27 de fecha 30 de septiembre del 2020. Esta segunda sala hace suyo los argumentos que dio su judicatura y adicionalmente señala lo siguiente, y es importante recordar. Este colegiado considera que la baja predisposición al cumplimiento de las reglas que muestra este investigado hacen presumir hacen presumir que tampoco se someterá voluntariamente a las disposiciones que se dicten en este proceso, a lo que se suma la gravedad de la pena que le correspondería por los hechos que le son imputados y la magnitud del daño causado, que no fueron objeto de cuestionamiento por el apelante, el mismo que ha mostrado una actitud renuente de asistir a las audiencias en primera instancia en que fue debatido el requerimiento de prisión preventiva ni a la audiencia de apelación. En efecto, señor magistrado, si nosotros consideramos que el trabajo que se hace para la decisión de una prisión preventiva es un análisis ante, esto es, poder tener la capacidad de cuál va a ser la conducta o el comportamiento de un imputado en el proceso. Y en este caso no se equivocaron, señor. ¿Por qué? Porque el señor Simón Ponce Briones lleva 3 años y 10 meses como no ha habido de este proceso, pese a la existencia de una resolución judicial confirmada de prisión preventiva en su agravio. En ese sentido, habiendo sido ese el razonamiento que fundamentó el tercer presupuesto de la prisión preventiva otorgada en su oportunidad al señor Ponce Briones, este despacho fiscal ha escuchado atentamente al abogado solicitante y considera que no se ha presentado ningún nuevo elemento de convicción. Nótese, ningún nuevo elemento de convicción que haya debilitado los argumentos para el cumplimiento de dicho presupuesto procesal. Esto es, no se ha presentado a esta audiencia algún documento o elemento de convicción que acredite de manera diferente un arraigo laboral. No se ha presentado un documento en esa naturaleza, ningún elemento de convicción, señor magistrado. Con lo mencionado hasta aquí, es necesario delimitar los alcances que tiene una solicitud de cese de prisión preventiva, siendo en este caso, sabemos todos, que es el artículo 283 quien lo contempla del Código Procesal Penal. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario sustituirlo por la medida de comparecencia. Entonces, lo que corresponde en esta audiencia es, en concreto, es determinar si las resoluciones citadas, esto es la resolución 5 del 14 de abril del 2023 y la resolución 43 de fecha 16 de noviembre del 2022, constituyen nuevos elementos de convicción que permitan establecer que en el caso personalizado del señor Simón Ponce Briones, ya no concurren copulativamente los presupuestos de la prisión preventiva analizados por su judicatura y confirmada por la Sala Superior. Para responder a esta inquietud, se debe tener en consideración algunos aspectos esenciales. Y es que el razonamiento, señor magistrado, esbozado en estas resoluciones antes precisadas, estas que le han traído a su judicatura para determinar un cambio en el presupuesto procesal, han sido otorgadas con el análisis y comportamiento de otros sujetos procesales. Y es que, señor magistrado, los presupuestos de una prisión preventiva no pueden ser otorgados a mérito del razonamiento que se haya realizado en otro comportamiento. No podemos decir que el señor Casani Aliendres y el señor Flores Mejía tienen el mismo comportamiento del señor Ponce Briones. Me parece que ese es un concepto errado que trae a su judicatura el señor abogado. Más aún, señor magistrado, cuando este señor Simón Ponce Briones nunca se puso a derecho. Nunca, señor magistrado, ha correspondido a estas resoluciones judiciales que otorgaron su prisión preventiva. En ese sentido, este Ministerio Público
considera un contrasentido entender como nuevos elementos de convicción el razonamiento, el criterio o la postura jurídica de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada, toda vez que los mismos han sido otorgados en el ámbito de imputados diferentes, por lo que no sería posible, en nuestro entender, un efecto dominó para los demás imputados, ya que aquí se debe efectuar un análisis personalizado, como fue el caso de los fundamentos de la resolución judicial que ordenó la prisión preventiva del solicitante. Máxime, si el mismo actualmente se encuentra como no ha habido. Señor magistrado, un cese de prisión preventiva podría analizarse respecto del cumplimiento si es que el mismo estaría sometido a dicha resolución judicial. Si bien la Corte Suprema ya ha indicado que no es impedimento la solicitud de cese de prisión preventiva de un no habido, lo cierto es, señor magistrado, que esta conducta de encontrarse no habido no permite en estricto un análisis de todas las circunstancias importantes de un cese. Esto es, el tiempo en el que el mismo se encuentre privado de su libertad. En este caso, eso no ha existido. El señor se encuentra no habido hace más de 3 años y 10 meses en este proceso. Es importante también, señor magistrado, referirnos al paso del tiempo. Nos ha indicado y nos ha ilustrado el abogado defensor sobre este aspecto, que ha sido mencionado. Y es que el fundamento 45 del Acuerdo Plenario 1/2019 señala: si en un principio, momentos iniciales del procedimiento de investigación, cabe admitir una motivación basada únicamente en datos objetivos, como la gravedad del delito y la posible pena, el transcurso del tiempo en la aplicación de la medida exige que se ponderen más individualizadamente circunstancias del preso preventivo. Lo repito, señor magistrado, del preso preventivo, es decir, del que se sometió a la resolución judicial de prisión preventiva y del caso en concreto. Entonces, dado que para el transcurso del tiempo se debe analizar de manera más personalizada los presupuestos procesales, no se puede pasar por alto que este señor Ponce Briones ha tenido un comportamiento procesal indeseable, puesto que lleva como no ha habido por más de 3 años, lo que solo certifica que el análisis realizado por su judicatura y confirmada por la sala tuvo razón. Este señor no se iba a someter al proceso y esa es la consecuencia. Validando las razones por las cuales inicialmente precisamente se dictó esta medida, siendo imposible para este Ministerio Público que se le pueda variar una medida menos gravosa. Así también no debe soslayarse que el avance del tiempo no solo podría debilitar el peligro de fuga, señor magistrado. No se puede leer aisladamente este acuerdo plenario, sino que es posible que, dado el avance de las investigaciones, más por el contrario, se fortalezcan los mismos presupuestos. Y en este caso, señor magistrado, ha sucedido esto. Tan es así que el señor Ponce Briones no ha venido, a través de su abogado, no ha venido a esta audiencia a cuestionar los otros presupuestos procesales. No, lo que viene el señor Ponce Briones a través de su defensa es a decirle: señor magistrado, mire, yo he estado no habido, pero omita esa circunstancia y aplíqueme los mismos análisis que se le ha efectuado a mis coimputados, Abraham Casani Aliendres y Flores Mejía. Esto, señor magistrado, es para el Ministerio Público cuando menos un contrasentido. Por todos estos argumentos, y para finalizar, es que este Ministerio Público solicita se declare infundado el pedido de cese de prisión preventiva del señor Simón Ponce Briones, contra quien deberían seguir vigentes sus órdenes de captura a efectos de que en algún momento se pueda dar cumplimiento a la resolución judicial expedida por su judicatura y confirmada por la sala. Muchas gracias. Doctora, ¿y cuál es el estado actual del proceso? Nos encontramos todavía en la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Está venciendo esta investigación en mayo 2024, doctor. En algún momento recuerdo que dijeron que
si podían, iban a acabar antes. O sea, lo previsible ahora a diciembre del 2023 va a ser hasta ese plazo, hasta mayo. Sí, señor magistrado, porque no es digamos, el motivo de la audiencia, pero es preciso también señalarle que lo que estamos esperando son solamente pericias. Y estas pericias, lamentablemente, en el Ministerio Público ha habido toda una reingeniería en la gerencia de peritajes y eso es lo que ha imposibilitado que las obtengamos. Pero es eso precisamente lo que estamos esperando. Ya. Y en el caso de Ponce Briones, ¿él no ha estado también procesado en el caso de Piura? No, señor magistrado, porque recordemos que No, ¿Perdón? no está en Piura. No, no está en Piura, señor magistrado. Ya. Entonces, sí, no hay nada más sobre ese aspecto, ¿no? Pensé que a lo mejor él también había sido procesado en Piura. No, en Piura se utilizó, por decirlo de alguna manera, otra división policial, señor magistrado, que hacía las veces de Divinrod. Gracias. Réplica del doctor Linares. Sí, magistrado, breve nomás, solamente para ser breve. Magistrado, esta audiencia es, ¿no?, el cese de prisión preventiva. Hemos escuchado al Ministerio Público que ha esbozado fundamentos que ya fueron vistos a nivel de la prisión preventiva. Es decir, que ha hecho una reafirmación de lo que ya se ha visto. Y para ser en concreto, señor magistrado, elementos de convicción, claro, si bien es cierto, habría que, para cada caso concreto, pero ¿no?, lo que dice el Ministerio Público, pero acá, señor magistrado, lo que estamos viendo es solamente lo que se ha pedido es con respecto al peligro procesal. Ya la Corte Suprema lo ha señalado. Es decir, el hecho de una persona de sustraerse no quiere decir que va a perturbar la actividad probatoria, va a rehuir, sino que, como he dicho, es algo natural del ser humano en salvaguarda de la libertad. Como hemos señalado, ha estado laborando y el día que le dan la prisión preventiva y la confirman, se pone a buen recaudo. No es que debe ser considerado, pues, que no, va a perturbar, rehuir la actividad probatoria. Y señor magistrado, para el Ministerio, también el Ministerio Público señala, no se ha presentado a las audiencias, pero no es obligación tampoco del imputado presentarse a las audiencias. La norma procesal señala audiencias inaplazables y la obligatoria presencia sí de la defensa, pero no del imputado. Y el hecho que no se presente a las audiencias no quiere decir que hay un peligro procesal. El Ministerio Público también señala que no, en pocas palabras dice, entra al penal y de ahí resolvemos tu situación jurídica. Señor, un penal es lo último que puede haber, ¿no?, para que se le imponga a un ser humano. Entonces ese razonamiento que hace está en el penal y después vemos qué sucede en el tiempo. Y como el mismo Ministerio Público señala, usted le ha preguntado, en un momento determinado, se iba a terminar a tal fecha, pero luego esa fecha pasó y luego señala que va a terminar todavía, y todavía la formalización de la investigación preparatoria. Ni siquiera estamos en acusación, en formalización de investigación preparatoria. Es un proceso que data ya de 7 años. Es decir, no sabe cuándo va a acabar. Señor magistrado, para concluir, que se tenga en cuenta pues lo que señala, ¿no? Porque también en un proceso, si bien es cierto, tiene sus propias particularidades, pero también muchas veces, ¿qué cosa lo que hacen el órgano judicial, los operadores del derecho es fijar o ver lineamientos, ¿no?, de otros casos? No estamos hablando ¿no?, del análisis, no, sino, o mejor dicho, al caso parecido, también aplíquese, me dice, sí, no, sino estamos hablando del punto de vista de razonamientos. Si en tal caso han razonado así, y es también casi lo mismo, porque son casi los mismos hechos, y hasta inclusive el señor Ponce Briones tiene menos hechos, porque hasta inclusive le ha preguntado, y el Ministerio Público le dice, no, en tal caso no está, si no están en menos casos. Gracias, señor magistrado. Gracias. Finalmente, doctora Peña, ¿algo más que agregar?
No, señor magistrado, dado en la réplica, nos reafirmamos en lo ya indicado. Se declara cerrado el debate. Vamos a emitir la decisión judicial. Gracias, señor presidente. Buenos días, Ministerio Público, buenos días. Doctora, vamos a emitir decisión en este momento. Ah, En disculpe. este momento vamos a emitir decisión. Sí, disculpe, magistrado, disculpe. El número de la resolución, doctora Anicama, nos precisa usted, por favor, luego que lo tenga. Sí, doctor, es la resolución número 2, continúa. Gracias. Resolución número 2. 1. Parte dispositiva, desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado en audio y video y en lo escuchado. A la defensa técnica de Simón David Ponce Briones, así como a la señorita representante del Ministerio Público. Los anexos que se han adjuntado. Y 2. Parte considerativa, considerando primero. Se solicita el cese de la prisión preventiva y se dicta una comparecencia restringida, ya que considera que existen nuevos elementos de convicción, como son la expedición de la resolución 5 del 14 de abril del 2023, que resuelve la superior sala en el incidente 83 respecto al imputado Casani Aliendres. E igualmente se adjunta la resolución 43 del 16 de noviembre del año pasado en el incidente 34, que resuelve la situación jurídica del imputado Flores Mejía. En lo que respecta al peligro procesal y proporcionalidad de medida, que básicamente son las mismas imputaciones, y a igual razón, igual derecho, que si bien es cierto está ausente desde que se le dictó la prisión preventiva, pero antes estuvo presente, ha declarado. Hace referencia a una casación de Tacna, en la cual no se puede obligar al imputado, luego de que existe un mandato de prisión preventiva, a ponerse a derecho, ya que de manera instintiva, más bien, ello no es posible. De la resolución número 5, se ha dado cuenta que lo parecido sería lo de los fundamentos 186 y 187. Y en cuanto a la resolución 43, lo que aparecería en la página 17 y siguientes. Considera que, dado el tiempo transcurrido, las cosas han variado y el peligro procesal ha disminuido.
No es obligación presentarse a las audiencias y esto no significa peligro procesal. Segundo, por su parte, la señorita representante del Ministerio Público, doctora Peña Chumbes, señala que este imputado, desde que se dictó la prisión preventiva el 4 de febrero del 2020 y confirmada el 30 de septiembre de ese mismo año, han transcurrido 3 años y 10 meses y hasta la fecha es no habido. Se reconoció arraigo domiciliario y familiar, mas no el laboral en estas decisiones, en mérito a 6 medidas que le habían sido impuestas y que habría incumplido sus deberes de efectivo policial. Hubo una baja predisposición a cumplir las reglas, se tuvo en cuenta la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y la actitud renuente a las diligencias. Considera que no son nuevos elementos de convicción. Las medidas cautelares como la de prisión preventiva deben ser analizadas en cada caso. No es el mismo comportamiento. No debe haber un efecto dominó. Y se cita también en el Acuerdo Plenario 1/2019 en el Fundamento 45, que se habría confirmado el presupuesto del peligro procesal. Tercero, de acuerdo a la modificatoria del artículo que dispone el cese de la prisión preventiva, es decir, el artículo 283, conforme a de acuerdo a la publicación del 22 de noviembre del año en curso, por el decreto legislativo 1585, artículo 3. En el inciso 4 se dispone que la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. Cuarto, la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido como doctrina jurisprudencial el apartado 2.9 de la parte considerativa de la Casación 391-2011 Piura, de fecha 18 de junio del 2013, en la que se ha considerado que la cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados por la parte solicitante, elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actúan nuevos elementos por los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la prisión preventiva. Ello lógicamente implica que la evaluación se deberá efectuar teniendo en cuenta los requisitos generales para la procedencia de esta medida de coerción personal temporal inmutable. Quinto,
El artículo que dispone el cese de la prisión preventiva, así como la casación, que tiene el carácter de doctrina jurisprudencial, establecen con meridiana claridad que la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición. Entonces, lo que cabe analizar es lo que, a criterio de la defensa, constituirían estos nuevos elementos de convicción. Se ha dado cuenta de la parte pertinente de la resolución número 5, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, de fecha 14 de abril del 2023. Se hizo una cita genérica, sin especificidad alguna, a lo cual este despacho tuvo que hacer la pregunta, porque se vio en esta resolución, de acuerdo al análisis de la Sala de Apelaciones, porque se estaba considerando que la situación similar a la de Casani Liendres, porque se le estaría investigando prácticamente por la misma imputación. Entonces, ¿qué es lo que se sostiene por la Superior Sala en la página 57 y siguientes de este auto de vista, en el fundamento 186? En cuanto al segundo y tercer agravio formulado del ACUO, no se ha detenido en atribuir alguna conducta en el investigado que sea compatible con el peligro de obstaculización. Por su parte, el Ministerio Público tampoco ha mostrado evidencia de que el investigado haya tratado de obstruir el desarrollo del proceso, ya que en 4 años de investigación no existen evidencias de soborno o testigos o desaparición de pruebas. En cuanto al arraigo laboral, la defensa acepta que su patrocinado abandonó su puesto de trabajo, pero en la actualidad ha sido nuevamente admitido en la Policía Nacional. Si bien los hechos que se le atribuyen se habrían producido durante el ejercicio de su función policial, lo cual debilita el arraigo laboral, debe interpretarse el hecho de haber haber retomado su trabajo en la policía como la voluntad de permanecer en la localidad y ser ubicado sin dificultad. Al igual que en los casos anteriores, no estuvo en discusión los arraigos familiares y domiciliarios de los imputados. Fundamento 187. Si bien es cierto, la pena a imponer en caso de hallarse responsabilidad es grave, ya que existen graves y fundados elementos de convicción, en razón a ello, la decisión respecto a mantener la medida de prisión preventiva debe evaluar todo ello y además el factor tiempo. El Acuerdo Plenario 1-2019, Fundamento 45, establece que si bien en los momentos iniciales, y es lo que ha señalado el Ministerio Público, ¿no?, en la investigación cabe admitir una motivación basada únicamente en datos objetivos como gravedad del delito y la posible pena. El transcurso del tiempo en la aplicación de la medida exige que se ponderen de manera individual las circunstancias personales del investigado y el caso concreto. Es así que este colegiado considera que en este caso en concreto resulta proporcional imponer como medida de coerción una de comparecencia con restricciones en lugar de la prisión preventiva impuesta por el ACO, la misma que resulta suficiente para desactivar el aún existente peligro de fuga. Estos agravios son fundados, señala la sala.
Pero es necesario también tener en cuenta no solo este aspecto. ¿Y qué es lo que se ha destacado también de la resolución número 43 de parte de la defensa? Lo que aparece en la página 17 y 18, para hacer un análisis integral, ¿no? Cuando se resolvió la situación jurídica del coprocesado Flores Mejía. Se señala que en relación al cuestionamiento, la defensa técnica señala en síntesis que su patrocinado se encontraba laborando como efectivo policial en actividad de la Living Road hasta la audiencia de prisión preventiva en que se declaró fundado el requerimiento fiscal. Al respecto, este tribunal de alzada debe indicar que si bien es cierto el recurrente siguió trabajando pese a los actos de investigación que se venían y vienen realizando en su contra, no se puede desconocer que los hechos fácticos tienen una estrecha vinculación con su actividad policial para la ejecución de los operativos simulados, lo cual menoscaba su arraigo laboral. Por consiguiente, los magistrados de este colegiado superior consideramos que el investigado Flores Mejía no cuenta con arraigo laboral de calidad. No obstante, cabe indicar que la falta de arraigo laboral no habilita por sí misma la imposición de la prisión preventiva, en atención a que debe evaluarse con otros criterios, como la peligrosidad del investigado y la proporcionalidad de la medida. Luego, en el siguiente fundamento, en audiencia de apelación se le preguntó al representante del Ministerio Público en qué hecho concreto sustentaba su posición de existencia de un latente peligro de fuga, señalando que el apelante se encontraba actualmente prófugo de la justicia, esto es, que no se habría puesto a derecho. Sobre lo expresado consideramos que no resulta un argumento suficiente, pues se sabe que dentro de los derechos del imputado, goza de la no autoincriminación, derecho que debe interpretarse en forma amplia. Si bien es cierto que el apersonarse voluntariamente de las autoridades competentes demostraría una actitud colaborativa con la investigación, también es cierto que el investigado no se encuentra obligado a hacerlo hasta que se resuelva definitivamente su situación jurídica, lo cual resulta compatible con el principio de presunción de inocencia. Todo esto es lo que nos trae la defensa. Pero tengas en cuenta que estas resoluciones como se aprecia de la parte resolutiva de la primera decisión que hemos citado, cuando se declara fundado el recurso de apelación de Abraham Sencasani Aliendres y se revoca la resolución 60, era esta de fecha 13 de septiembre del 2022. Y en cuanto a la otra resolución, a la segunda resolución que estamos analizando, la del incidente 34,
se declaró fundado el recurso de apelación de Flores Mejía y se revocaba la resolución del 18 de julio del 2022. Nótese que las resoluciones, esta resolución que es materia de cuestionamiento, o sea, la que se pretende que sea cesada la prisión preventiva respecto a Simón Ponce Briones, el solicitante, es del 4 de febrero del 2020 y su confirmatoria del 30 de septiembre de ese mismo año. La resolución del incidente 34, la superior sala, por ejemplo, vemos que en la página 21, en la parte pertinente, en el literal B, cuando analiza la necesidad de la medida, conceptúa. Sin embargo, teniéndose en cuenta además que el requerimiento fiscal de prisión preventiva data del 20 de noviembre del 2018, hace 4 años, lapso durante el cual el investigado no se había dado a la fuga, desempeñando su función policial hasta el pronunciamiento de la resolución objeto de análisis. Consideramos que no resulta estrictamente necesario privar al recurrente de su derecho fundamental a la libertad personal, pues existen otras medidas que también pueden asegurar su presencia en el proceso, como es la comparecencia con restricciones. Más aún, si el procesado continúa en etapa de investigación preparatoria, como se ha dado cuenta en audiencia. Claro, pero la superior sala analiza desde el punto de vista de cuándo había ocurrido este pedido, del 2018. El año 2018, 20 de noviembre del 2018. E hizo el cómputo de que si se hubiese dictado en su oportunidad, que tenemos que tener en cuenta también, que en este caso en específico eran más de 50, 58 creo exactamente, si la memoria no me falla, los requeridos con este pedido fiscal de prisión preventiva. Y la sala también señalaba qué pasaba si es que se hubiese cumplido en su oportunidad, ya hubiese pasado el tiempo, porque desde el 2018, ahora que estamos diciembre del 2023, en la actualidad han pasado más de 5 años, pero el imputado se encuentra prófugo de la justicia, como lo ha hecho notar el Ministerio Público, desde el 4 de febrero del 2020. Es decir, más de 3 años y 10 meses. Si bien la sala considera que esto es un derecho y la Corte Suprema también ha señalado que ponerse a buen recaudo, sin embargo, también las medidas coercitivas se imponen y es válido dictarlas cuando concurren los presupuestos. Y no son los mismos, como señala la defensa. No varían, ya que más bien se habría confirmado a lo largo del tiempo este peligro procesal, de peligro de fuga, porque no se está atacando válidamente lo que en su momento se motivó y lo que ahora nos ha traído a colación la señorita representante del Ministerio Público en cuanto al arraigo laboral.
se tuvo en cuenta el régimen disciplinario en su momento de medidas que le habían sido impuestas. La gravedad de la pena tampoco ha sido modificada, la magnitud del daño causado igualmente, y la actitud del renuente del imputado a las diligencias. Claro, la defensa sostiene de que no es obligación presentarse a aquellas que no sea obligatorio su presencia, empero recordemos también que cuando se dictó esta prisión preventiva, de más de 3 años y 10 meses, hasta el día de hoy, a consideración de esta judicatura, con estas decisiones de la superior sala, consideramos que no han variado las circunstancias y en ese escenario el pedido no puede prosperar. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva. Primero, se declara infundado el cese de la prisión preventiva solicitado por la defensa técnica de Simón David Ponce Briones. Segundo, se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, labor que encomendamos al especialista de audiencias. Tómese razón y hágase saber. Doctor Linares. Magistrado, habiendo escuchado su resolución, apelamos a la misma. Correcto. Doctora Peña. Sí, conforme, señor magistrado. Por interpuesto el recurso de apelación se sustentará dentro del plazo de ley con las formalidades previstas en nuestro ordenamiento adjetivo. Doctora Anicama, seguramente es preocupación de las partes la remisión del video. Confirme usted, por favor, que en el transcurso del día, luego que se procese, entiendo que será en un par de horas, lo remitirá usted. Correcto, doctor. Que se procese el video en el sistema del Google Meet y se remitirán a los correos que han sido consignados. Correcto. Tiene usted los correos, ¿verdad? A ver, O tengan la amabilidad de dejar sus en la correos, casilla de por favor, comentarios en el consignan chat. los correos electrónicos para Sí. poder remitirle lo. En el chat, por favor, Videos. tengan la amabilidad de dejar sus correos para que ahí les remitan el video. Sí, magistrado. Muchas gracias. Gracias. La doctora Peña ya lo escribió. Doctor Linares. Doctor Linares, su correo. Sí, magistrado, lo estamos ingresando.
Bien, concluimos esta audiencia siendo las 9 horas con 41 minutos. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos.